Al completar este vídeo, se deberá reconocer la importancia de la pared celular en las células vegetales, enumerar las principales funciones de la pared celular, listar los principales compuestos que forman parte de la pared celular, entender el papel que cada uno de estos compuestos juega en la estructura y función de la pared celular, y reconocer cómo la presencia de sustancias diferentes a las habituales cambia las propiedades de la pared celular. En esta diapositiva vemos el esquema que vamos a seguir en este vídeo. ¿Qué estructura celular es la responsable de dar forma y tamaño a las células de las plantas y a su vez las protege y las mantiene a modo de exoesqueleto? La célula vegetal posee una pared celular de celulosa por fuera de su membrana plasmática que le da forma y la protege debido a sus características que estudiaremos en este vídeo. Una de las características más distintivas de las células de las plantas respecto a las de los animales es la pared celular, que algunos autores consideran como la matriz extracelular de las plantas. La pared celular se sitúa externamente a la membrana plasmática, se sintetiza por la propia célula y está formada fundamentalmente por polisacáridos y glicoproteínas. Distintos tipos celulares presentan diferencias en composición y organización en su pared celular, dependiendo de la función que estén desarrollando. Las principales funciones de la pared celular son: es la responsable de la forma y tamaño de las células en las plantas, y a su vez forma la estructura que las protege y las mantiene a modo de exoesqueleto. Es responsable de la rigidez de la planta para mantener erguidas sus estructuras aéreas y los órganos que la forman. Otra de sus funciones principales es ser medio de comunicación y transporte de moléculas y agua entre las células, tanto entre las próximas como las alejadas. También participa en la lucha contra patógenos y es capaz de desencadenar respuestas de defensa o dar textura a los tejidos de los frutos. Interviene en la creación de la presión de turgencia en el interior de las células. Las paredes celulares de las plantas se encuentran formadas por varios tipos de polisacáridos: celulosa, hemicelulosas y pectinas, y también encontramos glicoproteínas, aunque también se pueden encontrar otras moléculas como la lignina. La celulosa es un polisacárido fibrilar que se organiza en microfibrillas y representa entre el 25 y el 30% del peso seco de las paredes celulares vegetales primarias. También encontramos un 30% de hemicelulosas, un 35% de pectinas y entre un 1 y un 5% de glicoproteínas. La celulosa es un polisacárido lineal que se forma por la unión de moléculas de beta-glucopiranosa mediante enlaces beta-1,4 ortoglucosídicos. Es una larga cadena polimérica de peso molecular variable con fórmula empírica C6H10O5, donde N puede ser mayor de 500 por cadena de polisacárido. Estas moléculas se asocian entre sí mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals para formar estructuras denominadas microfibrillas de celulosa, formadas por unas 50 moléculas de celulosa orientadas con la misma polaridad. Las microfibrillas se asocian entre sí mediante enlaces formados entre ellas y por otros glúcidos, principalmente las hemicelulosas y las pectinas, que resultan en las fibrillas y fibras de celulosa visibles al microscopio óptico. Las fibras de celulosa pueden medir unos 3 a 5 nanómetros de diámetro y de 4 a 7 micras de longitud. Las uniones entre las moléculas de celulosa mediante puentes de hidrógeno hacen que las microfibrillas de celulosa
tengan unas propiedades cristalinas en algunas regiones, mientras que el resto adquiere propiedades paracristalinas. La celulosa se sintetiza en la membrana celular gracias a la acción de la celulosa sintasa, una proteína transmembrana que cruza 8 veces la membrana celular. Esta enzima recoge las unidades de glucosa activada, uridine-difosfato glucosa, en el citosol, les hace cruzar la membrana y las enlaza en el exterior celular. Hasta 36 enzimas de celulosa sintasa se unen en un punto de la membrana plasmática para formar el denominado complejo de celulosa sintasa, que tiene forma de roseta y es tan grande que se puede observar con el microscopio electrónico. Cada roseta puede sintetizar hasta 36 moléculas de celulosa simultáneamente. Las moléculas de celulosa, que polimerizan próximas, se unen lateralmente mediante puentes de hidrógeno. Estas moléculas nuevas de celulosa también se van asociando con las microfibrillas que ya había antes, formándose fibras de celulosa. Las microfibrillas se van alargando por el extremo en que se encuentran unidas a las rosetas. Las rosetas a su vez se mueven por la membrana, guiadas por los microtúbulos que se disponen por la cara inferior de esta. Las hemicelulosas, pectinas y glicoproteínas también se sintetizan en el interior celular y se exportan al exterior, donde se van colocando entre las microfibrillas de celulosa. La organización detallada de las microfibrillas de celulosa no se ha resuelto todavía y se proponen dos modelos. En uno de ellos, el modelo 2 de la figura, las pectinas juegan un papel preponderante. Las hemicelulosas son en realidad una familia de heteropolisacáridos, es decir, polisacáridos compuestos por más de un tipo de monómero, cada uno con 200 a 500 monosacáridos. Estos heteropolisacáridos están formados por dos tipos de monosacáridos unidos por enlaces beta 1,4, fundamentalmente silosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido glucurónico, que forman una cadena lineal ramificada. Los compuestos mayoritarios de las hemicelulosas son los siloglicanos y los glucurona-arabinosilanos. Se sintetizan en el aparato de Golgi y son transportadas a la membrana plasmática en vesículas, donde son liberadas por exocitosis. El tipo de hemicelulosas que aparecen en la pared celular varía mucho entre tejidos y tipos celulares. Estructuralmente, las hemicelulosas son parecidas a la celulosa, por lo que pueden establecer puentes de hidrógeno con ella. A medida que se van sintetizando las moléculas de hemicelulosa, van recubriendo las microfibrillas de celulosa, ayudando a la cohesión para formar fibras de celulosa. Las pectinas son otro de los componentes importantes de las paredes celulares. Son polisacáridos ricos en ácido D-galacturónico, heterogéneamente ramificados y muy hidratados. Son sintetizadas en el aparato de Golgi y secretadas al exterior celular. Las pectinas son polímeros no fibrilares del ácido galacturónico por enlaces alfa 1,4 y esterificados con metanol. Los componentes mayoritarios de las pectinas son los homogalacturonanos y los rhamnogalacturonanos. Con el tiempo, fraguan, es decir, pierden su acidez al unirse con iones calcio. Predominan en la lámina media. En conjunto forman una estructura a modo de gel que se localiza entre las microfibrillas de celulosa. En las paredes celulares encontramos también entre un 1 y un 5% de proteínas estructurales. Estas se clasifican en glicoproteínas ricas en hidroxiprolina o estensinas, arabinogalactanoproteínas, proteínas ricas en glicina y proteínas ricas en prolina. La mayoría está glicosilada, contiene hidroxiprolina y favorecen la formación de enlaces cruzados en la pared celular. Estas proteínas se concentran a menudo en células especializadas y en las esquinas de las células.
En las paredes celulares pueden aparecer otras moléculas que modifican sustancialmente sus propiedades. Entre las más habituales encontramos la lignina, la cutina, la suberina y la calosa. La lignina es un polímero polifenólico que se deposita en las paredes celulares secundarias y a veces primarias de las células de las plantas. Esta molécula es muy abundante en las plantas denominadas leñosas y es el segundo biopolímero más abundante en la Tierra tras la celulosa. Evolutivamente fue un gran avance para las plantas terrestres. Los árboles pueden tener entre un 20 y un 30% de lignina, mientras que las hierbas por debajo del 25%. La lignina es en realidad un grupo de moléculas formado por una diversidad de organización de sus monómeros, copolímeros. Muestran diferentes composiciones monoméricas basadas en la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos. Los principales alcoholes fenilpropílicos son el coniferílico, unidad G, el cumarílico, unidad H, y el sinapílico, unidad S. Según el proceso de activación y los monómeros empleados, se crearán diferentes tipos de ligninas. Las ligninas G, que son propias de las gimnospermas, incluyen unidades del tipo G. Las ligninas G/S, que son propias de las angiospermas leñosas, incluyen unidades del tipo G y S. Y las ligninas HGS son propias de las angiospermas herbáceas e incluyen unidades de los tipos G, S y H. En estas imágenes vemos la composición en lignocelulosa en las plantas superiores. La dureza de los tejidos no solo depende de la cantidad de lignina que haya en las paredes de sus células, sino del tipo de ligninas que abunden en ellas. En la imagen de la izquierda vemos cómo las plantas terrestres contienen fracciones sustanciales de lignocelulosa que comprenden celulosa, hemicelulosa y lignina como componentes poliméricos. La propia lignina se compone principalmente de 3 unidades de distintos alcoholes. El contenido y la composición de la lignina difieren según las fuentes vegetales. En la imagen de la derecha vemos la estructura de la lignocelulosa. Podemos observar cómo la lignina se distribuye tanto en la lámina media como en la pared primaria, pero donde más abunda es en la pared secundaria. Las modificaciones de la pared no afectan la apariencia de las células, sino las propiedades físicas y químicas de las paredes. Las sustancias adicionales se depositan por incrustación o por adcrustación. Incrustación o introsuscepción es la intercalación de nuevas partículas entre las existentes en la pared. La lignina y algunos minerales se depositan por este mecanismo. La adcrustación es cuando las sustancias adicionales se depositan por aposición o acumulación de material sobre la pared celular, capa a capa, por fuera o por dentro. La cutina, la suberina, la calosa, las ceras y los pigmentos se depositan por este mecanismo. La deposición de sales minerales endurece las paredes que pierden elasticidad y se vuelven frágiles. Los pelos de cucurbitáceas y borragináceas tienen incrustaciones de carbonato cálcico. La epidermis de las gramíneas, ciperáceas y quiesetáceas presentan silicatos. Asociados con la suberina o con la cutina, en muchas hojas y frutos, se observan depósitos de cera, que cubren o forman una película gris clara que protege a la epidermis. La calosa es un hidrato de carbono, beta-glucano, de molécula helicoidal, que se sintetiza en la membrana plasmática. Se deposita o destruye con mucha rapidez, siempre que sea necesario aislar temporalmente una o más células. Se encuentra en las paredes de los plasmodesmos, en las placas fibosas del floema, rodeando las células madres del polen, en los tubos polínicos y en las células heridas. Otra modificación es la gelificación, que se produce por solubilización de las pectinas de la lámina media y la acumulación de gomas y mucílegos. Es frecuente en la maduración de los frutos carnosos.